Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud, tal como lo anunciaba en el segmento anterior. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, José. Gracias por la invitación una vez más a este programa. Doctor, hace poco se conmemoraba el Día Mundial de la Audición. Yo quisiera que nos ayudara a entender cuál es la relevancia, la importancia que tiene este sentido. Ok, el Día Mundial de la Audición es un día importantísimo, sobre todo para fomentar lo que es la salud auditiva. Si nosotros pensamos la importancia de un sentido, solamente imaginémonos perderlo. Cuando una persona pierde la audición, eso de una forma le impide una comunicación verbal, oral, con el entorno. Y no solamente eso, también le impide cierta disfrute de la vida. Escuchar una música es un disfrute, escuchar la naturaleza, los pájaros o nuestros seres queridos. Eso es un disfrute para el ser humano. Sin embargo, el Día Mundial de la Audición es una forma en que la OMS hace para qué, para que se pueda reflejar o transmitir la importancia de este día y fomentando sobre todo lo que son las medidas para preservar la salud auditiva que existe. ¿Cuáles son las patologías que suelen afectar este sentido tan importante? Nos mencionabas precisamente que la Organización Mundial de la Salud cada año de alguna manera nos recuerda, ¿no? La manera que debemos nosotros prevenir estas enfermedades. Sin embargo, en algunos momentos parece que fuese inevitable. Ok, la salud auditiva, ¿cómo se previene? Hay muchas patologías, algunas son prevenibles, otras no. Las que se pueden prevenir es las que están en nuestras manos, como por ejemplo debemos evitar de sobremanera algunos tipos de infecciones a nivel del oído. ¿Cómo hacemos eso? Pues previendo en el caso de no meternos o introducirnos objetos en los oídos, si vamos a hacer baños de inmersión, procurar que no sea en aguas que estén contaminadas, sobre todo para esta fecha que vamos a estar de vacaciones, que es el tema que vamos a hablar hoy, y también la parte auditiva la tenemos que preservar de una manera en la cual nosotros debemos evitar la sobreexposición a ruido. Ahora hay prácticamente una epidemia de pérdida auditiva y sobre todo en las personas de edades jóvenes. ¿Por qué? Por el uso de los audífonos, de estos cascos, que los jóvenes usan de una forma indiscriminada durante muchísimo tiempo a mucho o muy alto volumen y esto ha generado grandes pérdidas auditivas, sobre todo en personas jóvenes. Si nos vamos mundialmente, pues el 50% de las personas mayores de 50 años van a tener pérdida auditiva. Y cuando ya cumplimos 80 años, hasta el 80% de las personas mayores van a tener algún tipo de pérdida auditiva. Pero si a esto le sumamos que desde tempranas edades estamos fomentando o haciendo lo indebido, posiblemente estas estadísticas van a cambiar, pero no de forma positiva, sino de forma negativa. Nos comentabas precisamente que durante la temporada festiva, ¿no? Sobre todo ahora que viene la Semana Santa, es muy probable que aparezcan infecciones o que se generen infecciones en el oído. La otitis, ¿cuáles son las causas reales de este tipo de infección y cuáles son los órganos que pudiesen contribuir a que se forme este tipo de infección? Ok, la otitis es la inflamación del oído. Si sabemos que o dividimos el oído en tres segmentos, oído externo, oído medio y oído interno, en cualquiera de estos tres segmentos puede existir una inflamación del oído. Lo más común es que sea en el oído externo, es decir, el pabellón auricular, el canal auditivo hasta la membrana timpánica. Esto es una otitis externa. Y luego viene el oído medio donde se forma una otitis media. Estos son los más comunes que se inflaman y se infectan. Entonces, la otitis externa se puede dar por supuesto, baños de inmersión, baños en aguas contaminadas, introducción de cuerpos extraños, rascarnos los oídos con cualquier objeto que hemos visto, cualquier cosa, desde llaves, hisopos, hasta alfileres o cualquier cosa que a veces las personas lo pueden utilizar o mal utilizar. Y las otitis medias a nivel del oído medio son secundarias sobre todo a procesos infecciosos respiratorios, en lo cual el oído medio se llena de líquido, este posteriormente se sobreinfecta y causa muchísimo dolor. Vemos allí que existen diferentes causas, ¿no? Me gustaría conocer ahora cuál es la sintomatología de este tipo de infección. Bueno, lo principal, la persona se queja de dolor de oído. Ya si a esto le sumamos, pudiésemos tener pérdida o disminución de la agudeza auditiva, por supuesto, si este sistema de conducción, que es el oído, está afectado, pues podemos tener pérdida o disminución de la agudeza auditiva y también
En algunos casos, cuando hay una otitis media en la cual hay una perforación del tímpano, esto se va a ver reflejado con secreciones a nivel o a través del oído. Entonces, estos son signos que nos alarman de que hay un proceso de una infección a nivel del oído. Las infecciones del oído, el dolor de este órgano, ¿puede verse asociado a otro tipo de patología o no? Por supuesto que sí, José, y gracias por la pregunta. No siempre todo dolor de oído significa una otitis. Nosotros nos llegan a cualquier hora las personas un poco pues desesperadas por un dolor de oído y no siempre significa que eso es una otitis. También tenemos que ver a nivel, un proceso a nivel de un diente superior pudiese dar un dolor referido. Problemas en gargantas pudiese dar dolor referido. Problemas en la articulación temporomandibular pudiesen dar un dolor que semejan un dolor o el dolor de oído. Y ¿El eso no bruxismo podría significa tener allí algún rol o el no? bruxismo, totalmente sí. Entonces, estos casos pues están muy relacionados con dolores a nivel del oído y cuando nosotros evaluamos, pues el oído está perfecto. Entonces, el problema no está en el oído. Entonces, con esto quiero decir que un dolor de oído o el dolor de oído no es igual a otitis. ¿Cuál es el tratamiento empleado para este tipo de paciente? ¿Cuál es la sintomatología que pudiese dar pie a que esa persona afectada por este tipo de infección tome la decisión de finalmente visitar al especialista? Ok. El tratamiento depende de dónde esté pues, la afección. Si es en el oído externo, pues a veces simplemente con algunos tipos de gotas podemos resolver el problema. Hay momentos en los cuales necesitamos añadir a esto antibióticos, analgésicos, pero lo que sí le puedo recomendar a toda esta audiencia es que si sospechan o tienen un proceso de infección en el oído, no se automediquen y sobre todo eviten mojarse el oído. Al introducir agua, esto puede hacer que el proceso se haga un poco peor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente tomar algunas medidas, evitar que se nos moje este oído y no automedicarnos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos tomar algunos, hemos visto muchísimas, digamos, remedios o recomendaciones caseras en los cuales el proceso más bien no se hace mejor, sino es peor. ¿Ok? Se colocan cualquier tipo de aceites, de gotitas. Hay antibióticos que no están utilizados para un proceso de una otitis y se usan, entonces el cuadro más bien tiende a ser peor. Entonces lo primero es no automedicarse. Importante entonces, en ese caso, la evaluación de un especialista. Ha llegado el momento de nosotros hacer la segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte continuaremos conversando con el doctor Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Continuaremos descubriendo algunos datos interesantes en relación a las infecciones del oído. Ya regresamos.